Hola, les habla Rocío. Espero que estén todos muy bien. En este video vamos a comenzar a ver las patologías de la corteza suprarrenal, ¿sí? Y estas se dan por un defecto o por un exceso de las hormonas que sintetiza esta glándula, o sea, por el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. En este video en particular vamos a ver las deficiencias en la función de esta glándula. ¿Sí? Entonces, la insuficiencia suprarrenal se define cuando hay una secreción deficiente de las hormonas corticoadrenales debido a la hipoperfusión glandular. ¿Sí? Esta en realidad es una enfermedad de baja prevalencia que se manifiesta mayormente en mujeres y en una edad mayor a los 50 años. A su vez, esta patología se puede clasificar según dónde está la falla, ¿sí? Como primaria, insuficiencia suprarrenal primaria, cuando la falla está en la corteza, ¿sí? La corteza está atrófica y es incapaz de sintetizar hormonas. O en una insuficiencia secundaria, cuando el problema está a nivel del eje hipotálamo hipofisario, que es la que regula la glándula. ¿Sí? Entonces, en general, es por una falta de producción de ACTH. Las causas en este caso, en general, es cuando hay un infarto, por ejemplo, a nivel de la hipófisis, o hay una infección o metástasis. ¿Sí? Y por otro lado, también se puede clasificar según cómo se presenta esta enfermedad. ¿Sí? Entonces puede ser clasificada en una insuficiencia crónica cuando es de comienzo lento, y en este caso sería por una destrucción progresiva de la glándula. O también se puede clasificar como aguda cuando tiene un comienzo más brusco, ¿sí? Y tiene una evolución rápida. En el caso de la insuficiencia suprarrenal crónica, en el 80% de los casos se debe a autoanticuerpos contra la corteza suprarrenal. Y en general, los pacientes ¿sí? tienen otras patologías autoinmunes, como por ejemplo la diabetes tipo 1 o tiroiditis de Hashimoto. En el caso de la aguda, las causas podrían ser por una depresión súbita de glucocorticoides, ¿sí? O por una hemorragia masiva, o por infecciones o una sepsis generalizada, ¿sí? Y también veremos otra patología, ¿sí? Que se puede presentar de forma aguda, que es la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Sí? De todas maneras, esto se va a discutir más adelante en este video. Bien, ahora la idea es ver cuáles son las características, ¿sí? Los signos y síntomas de un paciente que sufre insuficiencia suprarrenal crónica en este caso. ¿Sí? Entonces, para ver el cuadro clínico lo podemos pensar recordando los efectos fisiológicos de las tres hormonas que sintetizan las distintas zonas de la corteza suprarrenal. Recordando, por ejemplo, que el cortisol aumenta la gluconeogénesis en el hígado, y, o sea, la producción de glucosa, ¿sí? Que realiza el hígado y después la libera sangre, ¿no? Si en este caso de insuficiencia esta función va a estar depresionada, con lo cual la persona manifiesta, una de las manifestaciones justamente es la hipoglucemia, ¿sí? En el ayuno, básicamente. Entonces, una consecuencia de esto, a su vez, es que se miden valores elevados de urea en sangre debido a que la persona utiliza los aminoácidos como fuente de energía. Y a su vez, por ejemplo, otras manifestaciones, ¿sí? Que son inespecíficas, son justamente astenia, náuseas, anorexia, vómitos, ¿sí? Otras como insomnio, irritabilidad. Por otro lado, otro efecto fisiológico del cortisol es aumentar la sensibilidad vascular a las catecolaminas, o sea, a la adrenalina y a la noradrenalina. ¿Sí? En este caso de la insuficiencia
suprarrenal, este efecto va a estar disminuido. Además, pensando en la aldosterona, un efecto fisiológico de la aldosterona es que aumenta la resorción de sodio y agua. Entonces, estos dos efectos van a estar deplecionados y en conjunto generarán, por un lado, hipovolemia, ¿sí?, por la falta de reabsorción de agua, que a su vez genera hipotensión, ¿sí? Y esta hipotensión a su vez va a tener otro, va a estar dado también por esta disminución en la sensibilidad vascular, ¿sí?, dado por la depresión de cortisol, ¿sí? Como mecanismo compensatorio a esta hipotensión, el paciente también presenta palpitaciones ¿sí? Por otro lado, se van a medir valores bajos de sodio, lo que se llama hiponatremia, ¿sí? Y lo que refieren los pacientes, dado a esto, no todos, pero en general, refieren una apetencia a comer salado, ganas de comer cosas saladas. Bien, otro efecto fisiológico de la aldosterona es el aumento de la secreción de potasio. En este caso, como va a estar deplecionada este efecto, el potasio va a quedar retenido, entonces el paciente va a presentar una hipercalemia, ¿sí?, concentraciones elevadas de potasio en sangre. No son a niveles peligrosos, ¿sí?, pero van a estar encima de lo normal. Y con respecto a los andrógenos que sintetiza la corteza suprarrenal, ¿sí?, los efectos son más evidentes en mujeres, y que lo que hace es aumentar el vello pubiano, axilar, y aumentar la libido, ¿sí? Como dijimos, los pacientes que presentan esta patología son mayormente mujeres, entonces en las mujeres lo que justamente se va a ver es disminuido el vello y la libido. Y por último, también presentan hiperpigmentación, ¿sí? Entonces, a nivel de la piel, los pacientes están hiperpigmentados, y esto está relacionado con la regulación del cortisol, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe esto? Entonces, por un lado, recordemos que si la insuficiencia suprarrenal es primaria, el defecto está en la glándula. Entonces, la glándula es la que no puede producir el cortisol. Sin cortisol, esta retroalimentación negativa no se va a dar, con lo cual va a estar muy aumentada la producción y los niveles de ACTH en sangre, ¿sí? Si es una insuficiencia suprarrenal secundaria, en este caso el problema lo tiene la hipófisis es quien no puede producir ACTH, y por lo tanto no va a haber cortisol, ¿sí?, por eso es una insuficiencia suprarrenal, los niveles tanto del cortisol como del ACTH van a estar disminuidos, ¿sí? Entonces serían estos los perfiles. En una insuficiencia suprarrenal primaria va a estar bajo el cortisol, pero alto el ACTH. En una insuficiencia secundaria va a estar bajo el cortisol, por supuesto, pero también va a estar baja el ACTH. Entonces, volviendo a la pregunta de por qué está la hiperpigmentación, tenemos que recordar lo siguiente. La ACTH, que es producida en la hipófisis, se produce a través de un péptido que tiene un procesamiento posttraduccional y se corta, digamos, en distintos fragmentos. La ACTH es la que va a sangre, y en tejidos que no son hipofisarios vuelve a haber otro procesamiento, generando este pequeño péptido que se llama la hormona estimuladora de melanocitos alfa, que en los melanocitos justamente estimula la síntesis de melanina, que es lo que genera el color de la piel. Entonces, estas personas en general tienen la piel un poco más oscura, o si se broncean, les duran mucho más el bronceado, o hasta puede tener manchas en la piel que se llaman manchas melánicas. Bien, hasta acá
serían las características de la insuficiencia suprarrenal crónica, ¿sí? Pero esta patología muchas veces, ¿sí?, cursa de forma subclínica y en ciertas ocasiones puede llevar a una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿sí? La insuficiencia suprarrenal aguda es un cuadro caracterizado por hipovolemia severa, hipoglucemia y shock, ¿sí? Shock hipovolémico, por supuesto, que puede llevar a la muerte de la persona. Entonces, ¿cuáles son las causas? Bueno, una es la que venimos diciendo, que si una persona tiene una insuficiencia suprarrenal crónica, muchas veces en situaciones de estrés, que es en el momento en que el cortisol es la hormona que se tiene que poner en juego, ¿sí? Si el cortisol está desplesionado, no va a poder hacer frente a estas situaciones de estrés, ¿sí? Entonces se va a generar una insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Cuáles son esas situaciones de estrés? Y bueno, puede ser una cirugía o un parto, ya sea vaginal o cesárea, o antiinfecciones, ¿sí? Entonces, en esos casos podría generarse una insuficiencia suprarrenal aguda. Otra de las causas son los pacientes tratados con corticoides exógenos. Entonces, como ustedes saben, los glucocorticoides son fármacos muy potentes, ¿sí? Sobre todo para disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces, hay pacientes, por ejemplo, un paciente que es trasplantado, ¿sí?, se le suministran estas drogas como para disminuir el rechazo al injerto. Pero si este tratamiento de forma, digamos, abrupta se interrumpe, pasa lo siguiente. Fíjense, volvemos a este cuadrito. La persona está tomando altas dosis de cortisol exógeno, con lo cual va a estar funcionando la retroalimentación negativa a nivel del eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? Entonces, tanto estas dos hormonas van a estar bajas. Ahora, si la persona interrumpe de forma abrupta la toma de cortisol, ¿qué pasa? La ACTH, otra de las funciones que tiene sobre la glándula, es justamente una función trófica, de mantener las células en un estado metabólico adecuado. Como estuvo mucho tiempo la glándula suprarrenal sin la estimulación de ACTH, se va a encontrar atrófica, con lo cual no va a poder producir las hormonas necesarias. Entonces, en ese momento, la persona puede llegar a sufrir una insuficiencia suprarrenal aguda. Bien. Y bueno, otras de las causas de la insuficiencia suprarrenal aguda hemos dicho, por ejemplo, cuando había una hemorragia severa, ¿sí?, y demás. Y por último, de lo que vamos a hablar era justamente de la hiperplasia suprarrenal congénita. Esta patología es una enfermedad autosómica recesiva, es una de las que se analizan, no sé si recuerdan, en la pesquisa neonatal, y se debe básicamente a que la persona, ¿sí?, las glándulas, las células de la glándula, no expresan una enzima que es la 21-hidroxilasa, que como se fijan, ¿sí?, es una enzima muy importante para que se pueda producir tanto el cortisol como la aldosterona. En este caso, si las células no expresan estas enzimas, todos los precursores van a ser llevados para producir solamente los andrógenos. Entonces, supónganse que hay un embarazo de una niña que tiene esta patología, ya en la vida intrauterina va a empezar a ocurrir esto, que se va a tener altos valores de andrógenos, ¿sí? Entonces, en este caso, se puede generar una hiperplasia suprarrenal, ¿sí?, que se llama virilizante perdedora de sal. ¿Por qué virilizante? Bueno, justamente estas altas concentraciones de
de andrógenos podrían generar virilización, masculinización de los genitales de si el feto es una mujer. En el caso de si es un varón, es menos evidente, generalmente tienen los genitales más grandes, ¿sí? Pero es mucho más evidente en mujeres. Y a su vez perdedora de sal, ¿sí? Porque esto en el caso que la deficiencia fuese completa. En este caso puede generar una crisis aguda, ¿sí? Entre los 4 y los 15 días de vida, ¿sí? A su vez, la persona tiene hipoglucemia, hiponatremia y el gran riesgo es la deshidratación, porque al no tener la aldosterona hay una gran pérdida de agua y ustedes piensan que un recién nacido pesa aproximadamente 3 kilos. ¿Sí? Entonces es algo de riesgo de vida, con lo cual es muy importante saber a tiempo que este bebé tiene esta patología. Después en realidad hay otra que es menos grave, que se llama virilizante simple, en este caso la actividad de la 21-hidroxilasa tiene una actividad residual, ¿sí? Entonces, en este caso no se va a ver esta crisis aguda, pero sí, con el paso del tiempo se le van a generar alteraciones neurológicas y en el desarrollo físico y del sistema reproductor de esta persona. Entonces, por lo cual es muy importante detectarla rápidamente y para poder hacer las intervenciones necesarias. ¿Sí? ¿Cuáles son las intervenciones? En cualquiera de los casos de una insuficiencia suprarrenal, el tratamiento es la sustitución hormonal, ¿sí? El corticoide, la aldosterona y, bueno, los andrógenos, depende si es mujer u hombre. ¿Sí? En el caso de que la persona tenga una insuficiencia suprarrenal crónica y tiene que, por ejemplo, tener una intervención quirúrgica, bueno, ahí lo que se hace es aumentar la dosis del cortisol, básicamente. ¿Sí? Y en el caso que la persona haya entrado en crisis, el tratamiento sería la reposición de líquidos. ¿Sí? Bien, entonces hasta aquí hemos visto insuficiencia suprarrenal. En el próximo video hablaremos de la hiperfunción de la corteza suprarrenal.